Buenos días amigos, ¿cómo están? Gracias por compartirnos su tiempo el día de hoy nuevamente a un nuevo webinar de los martes. Y hoy me complazco, me da el gusto de platicar un rato con ustedes sobre los controles volumétricos. Este tema el día de hoy ha tomado relevancia, aunque ya venía sonando por mucho tiempo, de hecho ya son años que venía sonando en donde decíamos que ya venía este asunto, se fue postergando, históricamente se ha venido postergando, pero más por parte de nosotros que de la autoridad. La autoridad ya lo tomó en serio, ya es un hecho, ya, ya está tomando cartas en el asunto. Entonces, la plática del día de hoy es qué tenemos que hacer, un poquito de contexto de controles volumétricos, qué tenemos que hacer y cómo podemos cumplir. Muy bien, un poquito de historia. Los controles volumétricos, ¿en dónde surgieron? Bueno, es una intentona que ha tenido de años, pero ¿qué es lo que nos está pidiendo la autoridad de controles volumétricos? Controles volumétricos son todos los registros de volumen de entrada, salida y existencias, objeto de las operaciones de los contribuyentes asociados a facturas o pedimentos. Es una definición que nos ponen directamente desde Hacienda, pero ¿qué piden? Es justo la traducción exacta y lo dicen muy fácil y claramente. Todos los movimientos de entradas, salidas y existencias. Todo lo que tú compras, todo lo que tú vendes y todo lo que te quedó. Esto desde la óptica de Hacienda, de los movimientos de entradas y salidas, esto debe ir asociados a facturas. De otro modo no se considera un producto legal. ¿De acuerdo? Lo hemos hecho de mucho tiempo, de toda la vida, porque manejamos productos legales. Entonces, lo único que hay que hacer es la declaración de ello. Sin embargo, esto toma mayor relevancia porque hoy ya es una obligación. Mejor dicho, es una obligación desde el 1 de enero de 2022, solo que lo hemos postergado y no hemos hecho esas declaraciones. Como les comentaba un poquito de contexto, la autoridad nos ha llevado a este punto desde diferentes ámbitos y nos ha puesto diferentes formas de declaración y en cierto modo es una para controlar y otra para descontrolar, válgame la expresión. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Lo digo porque muchos no tenemos el cuidado de hacer las declaraciones correspondientes en el momento. Tenemos diferentes mecanismos de hacer entrega de información. Una, y la que siempre ha sido, es ante Hacienda, que es con las facturas. Y las facturas cumpliendo con el CFDI 4.0, como está el día de hoy, ¿no? O sea, facturado todo. Sin embargo, también la información se ha venido entregando hacia otros mecanismos como los que nos puso en su momento la CRE, el CIRETRAC. Entonces, caemos en ciertas discrepancias. Entregamos una información hacia la CRE, entregamos una información hacia Hacienda y de pronto tenemos otros mecanismos para entregar información. Empezamos a caer en ciertas discrepancias. No debe ser esto. Pero ¿por qué caemos en estas discrepancias? Primero, caemos en estas discrepancias porque no tenemos instrumentos de medición que nos ayuden a confrontar la información. Tenemos paradigmas arraigados en la industria, los paradigmas de la estimación de información versus la medición. Si nosotros tenemos instrumentos de medición, perfectamente podemos definir cuánto entró y cuánto salió. Y contablemente, fiscalmente, no tendríamos por qué tener tantas discrepancias. Cuando tenemos un árbitro de información, como lo es un elemento de control volumétrico, entonces pues no hay ningún problema. Lo mismo que tomo para facturar es lo mismo que entrego a Ciretrac y lo mismo a quien me pida la información lo tengo exactamente igual, porque son los mismos formatos, ¿verdad? Ok. Partiendo de esto, eh, tiene mucha lógica lo que nos está pidiendo la autoridad. Entonces, ¿qué es el control volumétrico? Entregar y declarar todas las entradas, salidas y existencias en un formato
que nos está definiendo. Lo vamos a dar un poquito más adelante. ¿Cuándo se debe cumplir con estas obligaciones? A partir del 1 de enero de 2022. ¿Y qué se necesita? Voy a poner 3 puntos básicos e indispensables. 1. Contar con los equipos y programas informáticos para llevar los controles volumétricos. Entonces, tenemos que tener instrumentos de medición y software en donde digitalicemos toda esta información para que el mismo software nos lleve a la generación de ese archivo. Ese mismo software te permite, 1, digitalizar todos los movimientos, 2, llevarlos a la cuestión fiscal, o sea, facturarlos, porque, dicho sea de paso, a donde está la información en la UCC es donde deben estar las facturas. No lo digo yo, ahí está la ley que lo está determinando. Y 3, esta misma información te debe llevar a la generación automática de los controles volumétricos. Realmente esto es relativamente sencillo si ya tienes estos instrumentos. Tampoco es algo nuevo, ¿eh? Recordemos que hay ciertas áreas del combustible, como la gasolina, el diésel, que esto ya se automatizó desde hace tiempo. Entonces, no es tan difícil como muchos piensan. Seguramente no estamos acostumbrados y por eso tenemos un problema de esos cambios de costumbres. El otro punto que necesitamos es contratar servicios de la correcta operación y funcionamiento de los programas informáticos. Esto es un tercero. Ese tercero se apega estrictamente a la ley con el anexo 30 de todos los puntos que necesitamos cumplir. Entonces, ese tercero es el que nos va a apoyar. Sí. Y el tercero, obtener la información del tipo de hidrocarburo o petrolífero. Bueno, es la declaración de qué tipo de combustible es el que estoy manejando. Bien, ahorita vamos a profundizar un poquito más en estos temas. Sí quiero mostrarles algunos gráficos para que nos van a apoyar, ¿verdad? ¿Quiénes están obligados a entregar los controles volumétricos? Bueno, regresemos a todo el proceso que siguen los hidrocarburos hasta la entrega del mismo. Está el proceso de extracción, esos están obligados. Creo que el rubro a donde estamos dirigidos en este momento no va. Generación y transformación, almacenamiento y distribución y evidentemente la comercialización. Aquí hago hincapié en el almacenamiento y distribución porque sí tenemos a los clientes que tienen estos permisos. Evidentemente la comercialización, que es la enajenación. Y aquí quiero agregar otros. ¿Quiénes están obligados también? Todos los consumidores de alto volumen. Todos aquellos que consuman más de 70,000 litros aproximadamente están obligados. Originalmente estaban obligados los que tenían permiso de almacenamiento, distribución, comercialización, etc. Los que enajenaban, los que tenían permiso, eran los obligados. Hoy no. Hoy se extiende esta ley no solo a ellos, a los que no tienen permiso también se extiende la ley. Todos los que manejen combustible en alto volumen, y se considera alto volumen más de 70,000 litros, está obligado a hacer la declaración de esto. Entiendo que muchos de ellos no enajenan, pero como consumen y manejan un alto volumen, ahí es donde la autoridad está buscando. ¿Pero qué está buscando la autoridad? Definitivamente lo que está buscando es lo que conocemos como el huachicol, ¿no? ¿Qué es huachicol? Digo, la traducción más o menos es todo ese combustible que no es legal, que no tiene una factura y que por alguna razón se está comercializando en el mercado negro y que es un alto volumen realmente. ¿Por qué extendió hacia los consumidores de alto volumen, a los de autoconsumo y a todos esos rubros que inclusive no tienen permiso? Justo por eso, porque la sospecha de la autoridad, la inteligencia que tiene la autoridad, determina
que en esos rubros es donde se está llevando todo ese huachicol. Entonces, pues hoy nos pide que declaremos. Y creo que la declaración no es difícil, ¿verdad? No es difícil siempre y cuando tengamos los elementos comprobatorios, que en este caso son nuestras facturas. Entonces, en este camino del hidrocarburo, pues tenemos el almacenamiento, distribución, comercialización, expendio, estaciones de servicio, y ahorita vemos con otros nombres. Aquí está justamente esta información. Ok, ¿quiénes están obligados? En la extracción, refinación, los de gas natural con todos sus procesos, transporte, almacenamiento, distribución, comercialización, expendio y agregamos autoconsumo y listo. Y autoconsumo ya hablamos de mucho. Y cuando hablamos de mucho, estoy hablando de un volumen altísimo de contribuyentes. Voy a poner un escenario muy natural que no lo habíamos contemplado, suponiendo una tortillería que tiene 2 tanques de 5,000 litros, que más o menos esos 2 tanques se los podría consumir, hablando de una tortillería mediana, quizás un poco más grande, que podría consumir 5,000 litros cada 2 semanas, 2,500 litros a la semana. Entonces, perfectamente entra en ese rubro que tendría que declarar. Y ahí también hago la recomendación hacia nuestros amigos distribuidores de gas. Tendrían que apoyar a esos clientes, porque esos clientes realmente no saben qué tienen que hacer ni cómo. Hay que ayudarlos, con mucho gusto podemos tener sesiones de esto, ayudarlos para que hagan la declaración de su información antes de que nos empiecen a llegar estos requerimientos en donde inclusive ya nos están llevando a la revocación del certificado de sello digital, y pues ya con eso ya estamos hablando de que fiscalmente nos amarran de las manos, ¿verdad? No podemos facturar, no nos pueden facturar, fiscalmente nos inhabilitan y eso es peligrosísimo. No estamos hablando de hipótesis, ya estamos hablando de realidades, ya estamos hablando que hay clientes en donde este momento ya tienen ese problema y tenemos que ayudarlos antes de que lleguemos a ese problema. Bueno, a ver si quisiera hacer una pausita aquí. No sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, algo que nos quieran externar. Creo que no. Bueno, pero ¿qué sucede? Voy a poner algunos escenarios. ¿Qué sucede con los clientes que están obligados y que particularmente no tienen una enajenación del producto? Ejemplo, los transportistas. Curiosamente, el común denominador que yo he notado en estos últimos días, hablando de una semana para acá, en donde comenzó a multar e inclusive a revocar el certificado de sello digital en transportistas y almacenadores. Es curioso porque ellos no enajenan producto. Ellos solo transportan de un punto A un punto B. Solo ofrecen un servicio de flete y por ese servicio de flete tiene que emitir su factura de servicio. Nada más. El combustible ni es de ellos, únicamente lo trasladan. Sin embargo, por alguna razón, la autoridad ahí está poniendo el dedo. Y muy probablemente, solo es una opinión personal, muy probablemente cree que en esos medios es donde se transporta el huachicol y por eso nos está obligando y llevando a hacer legal ese transporte. Y cuando decimos legal, pues la forma legal es emitiendo una factura del servicio y generando una cartaporte de traslado. O sea,
debemos hacerlas sí o sí. Me queda claro que ha habido mecanismos diferentes, como hacerlas a mano. Hay quienes sí las timbran, hay quienes no. Yo creo que hay que comenzar a profesionalizar esto y a cumplir con la ley, generando su CFDI de complemento cartaporte. Aquí pongo un escenario donde nos pide la autoridad, este es un escenario del SAT, dice, ¿qué debe hacer un transportista? Ok, alguien te contrata, una persona o empresa, para el transporte de este bien o mercancía. Ese transportista te va a emitir un CFDI de ingreso con complemento cartaporte por la prestación del servicio. Te digo, yo te voy a cobrar por trasladarlo de este punto a otro punto y voy a generar una cartaporte de traslado. Se acude al lugar donde se va a cargar la mercancía, el combustible, se traslada, hay una autoridad responsable de una verificación aleatoria, ojo con esto, verificación aleatoria en puntos de control, como te pueden tomar en la calle, como no te pueden tomar, pero es altamente probable que hoy en las carreteras, en los caminos, sobre todo federales, te van a detener y te van a pedir tu cartaporte. Y tú tienes que garantizar que tu producto es legal, tanto tu producto como tu transporte. Tú estás pagando un flete, que lo está haciendo una empresa transportista que está perfectamente constituida y te está emitiendo tu CFDI por el servicio y por el transporte. Se trasladan esos bienes dentro del territorio nacional y tú acreditas la posesión con el destino, con las facturas. Se entregan esos bienes y el cliente lo recibe. Este es un proceso natural que hacemos pues prácticamente todos los días y que lo hemos vivido por muchos años. Sin embargo, hay quienes todavía no están acostumbrados a generar los FDIs de transporte. ¿Por qué es necesario e importante? Porque esas cartas porte son las que se tienen que entregar a la autoridad en los controles volumétricos para decir, yo trasladé, yo ofrecí un servicio y trasladé combustible de un punto A a un punto B, y estos son mis reportes de controles volumétricos. Aunque yo no soy el que enajena, yo transporto, te estoy declarando autoridad que esto es lo que estoy haciendo. ¿Duda, comentario hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Creo que no. Y luego aquí entramos al tema de flujo de operación con factura de tipo traslado. ¿Qué se necesita? Bueno, es prácticamente lo mismo, en donde se necesita hacer una carta aporte. El dueño quiere trasladar mercancías, se necesita generar un traslado de bienes, que es una carta aporte. Este traslada sus bienes, alguna autoridad aleatoriamente te van a revisar que efectivamente estás trasladando un bien legal con su factura, sus facturas de combustible de traslado y llega al destino donde el cliente que solicitó el servicio le van a entregar su combustible. Bueno, vamos a entrar, digo, si no hay alguna otra pregunta, vamos a entrar en otros. ¿Qué necesitamos? Hablamos de los contribuyentes obligados, ya hablamos hace unos minutos. En resumen, prácticamente todos los que manejen combustible, hidrocarburos, están obligados. O sea, tanto los que extraen, los que procesan, los que refinan, los que distribuyen, los que almacenan, los que trasladan, los que venden y los que consumen, señores. Entonces, todos están obligados. ¿De acuerdo? ¿Y cómo voy a enviar la información? Ok. Se supone que ya hicimos el contrato, ya cumplimos con las obligaciones de contar con los equipos y programas informáticos. Evidentemente nosotros tenemos equipos y programas informáticos para llevar estos controles volumétricos y les vamos a apoyar en otras cosas que ahorita se les explico. Primero, los controles volumétricos. ¿Cómo se van a enviar y qué se necesita? Si eres una persona físico-moral, tú debes enviar tus reportes diarios
o mensuales. Recuerda que se tienen que entregar los primeros 3 días naturales. Ok. ¿Qué necesitas? Esto es directamente de la página del SAT. ¿Qué necesitas? Enviar tus reportes de controles volumétricos y presentar un aviso de certificado de dictamen de equipos y programas informáticos. Ok. Rebobina un poquito hacia atrás. Recordemos que ya teniendo los equipos y programas informáticos, podemos hacer la medición de todas tus entradas y salidas. A partir de esta medición de entradas y salidas, se va a determinar cuánto fue lo que entró, lo que salió, todo asociado con facturas, y en ese instante el mismo sistema va a generar tu inventario automatizado y esto lo va a llevar en el formato JSON que nos están pidiendo. Tus entradas, tus salidas. Ahorita voy a hablar un poquito del formato JSON. Una vez que se genera ese formato JSON, tú ya los tienes listos y podrías subir al portal del SAT. Pero antes de subirlos, necesitas presentar un aviso a la autoridad con tu certificado. Este aviso nosotros ya lo estamos haciendo desde la plataforma que ofrecemos. Me estoy desviando un poquito y ahorita regreso. ¿Qué les va a pedir? ¿Qué les va a pedir el certificador? Cumplir con todos los puntos del anexo 30. Primero, para la correcta operación, te dice la autoridad, tienes que cumplir con el 30.6.1, .2, .3, .4, .n. Todos los puntos los debes cumplir. Y ese certificador es el que va a validar que cuentes con todos los puntos. Cuando termines de cumplir con él, te va a emitir tu certificación de la correcta operación. Estás listo. Y en ese momento tú tienes que decirle a la autoridad, hay un formato predefinido donde vas a llenar todos esos datos y se los tienes que presentar a la autoridad. Nosotros les apoyamos desde la plataforma para que toda esa información del anexo 30 que competa con los programas informáticos que ofrecemos, ahí están definidos, ¿sí? Todos los datos, todos los puntos que nos está dando desde el anexo 30, ¿sí? Todos. Muy bien. Incluyendo el llenado de ese formato que se presenta con el SAT, ¿sí? Aquí nosotros pusimos un aviso, el aviso de la 283 CFF de aviso de controles volumétricos. Dado que la información que ya se llenó en la plataforma, ya sabe, los equipos que adquiriste, los que instalaste, cuándo los compraste, con qué facturas, etcétera, toda esa información ya está contenida en la plataforma y con tu RFC y tus nombres, tu permiso, etcétera, etcétera, automáticamente el sistema, con todos los datos que ya llenaste, te genera ese documento y tú ya lo puedes presentar a la autoridad. La misma plataforma te va a ayudar a hacer eso. Este aviso. Entonces, recapitulando, tu información, tus instrumentos de medición están conectados a una plataforma. Esa plataforma ya tiene contenida la información de entradas, salidas, existencias. Llenas todos tus datos de tu permiso, RFC, las personas que están implicadas en esto, etcétera, etcétera. Y cuando ya tienes esto, vas a esta opción, generas este documento y le dices al SAT, aquí está mi hoja donde ya te estoy dando aviso de que yo ya adquirí mis equipos y programas informáticos para controles volumétricos, por lo tanto, ya voy a comenzar a subirte mis controles volumétricos. En la misma plataforma tengo los controles volumétricos que están aquí. Yo ya tengo mis controles volumétricos, descargo mi archivo y le digo a la autoridad, voy a empezar a cargar mis archivos. Descargo este JSON, lo subo al portal del SAT y comenzamos. Es donde enviamos tus reportes de controles volumétricos. Hay que desmitificar algunas cosas. No se envían automáticamente. La autoridad todavía no llega a eso. No sé si en algún momento va a automatizar esto, no lo sé. Pero en este instante el software, el programa de controles lo genera, te entrega el archivo JSON, lo descargas y tú necesitas subirlo al portal del SAT. Aquí vienen los datos que se necesitan. Contar con tu e-firma,
tus controles volumétricos en formato zip, que como vimos en la plataforma ya te lo está dando. Dar clic aquí, adjuntas el archivo, en ese instante te da un recibo de acuse de recepción, que es un formatito PDF que te da el portal del SAT. Te dice, muchas gracias, hemos recibido tu archivo del 1 de enero de 2022. Te doy el acuse que lo recibí. Ojo que lo recibí. Ese archivo, ya que se sube al portal del SAT, lo procesa y unos 10 minutitos después te entrega un acuse de rechazo o de aceptación. Ese acuse de rechazo te dice, sabes que este control volumétrico no está cumpliendo con las especificaciones y nos da un listado de por qué no está cumpliendo, que se puede corregir. A veces son detalles estéticos nada más, alguna comita, algún puntito, algún datito que nos faltó, se complementa, se vuelve a subir y esperamos otros 10 minutitos y si ya está listo, ya cumple con la especificación del formato, perfecto. Te entrega un acuse de aceptación y en ese instante tú ya tienes ese documento PDF que dice, listo, ya me entregaste, ya cumpliste. Ya cumpliste con este día, con este mes o lo que corresponda. Esos son los acuses con los que te va a estar dando el portal del SAT cuando tú subas tu archivo de control volumétrico. ¿Preguntas, dudas? Los noto muy callados el día de hoy. ¿No? ¿Sí vinieron? ¿No vinieron? Ok. Bueno, si no hay preguntas, vámonos a un poquito a este tema de el control volumétrico en su estructura de JSON. Ponemos el ejercicio de un control volumétrico de una estación de servicio. ¿Qué nos está pidiendo a nivel estructural este control volumétrico? Yo podría decir que nos está pidiendo prácticamente todo. Y ahorita lo desglosamos. Primero, me está pidiendo que en esos formularios, en ese formato, venga qué versión del control volumétrico estamos trabajando, el RFC del contribuyente, evidentemente si es una persona física o moral. Si es física, solo pide el del contribuyente. Si es moral, va a pedir el RFC del representante legal. Ojo con esto. RFC del representante legal. O sea, desde este momento, desde el momento que vamos a hacer la declaración, la misma autoridad ya lo sabía, ¿eh? Solo está diciendo, dime quién es tu representante legal. Aunque yo ya lo sé, dímelo, por favor. Y aquí viene algo interesante. También viene el RFC del proveedor. Aquí nos podemos encontrar con algunas discrepancias versus lo que dice el mismo portal del SAT. ¿Qué nos está diciendo el portal del SAT? Nos dice, tú debes cumplir con el programa informático para poder generar los controles volumétricos. Y en una descripción que dice el portal del SAT, dice, debes contratar un servicio de un programa informático o generar tus propios software para el control volumétrico. Sin embargo, aquí hay una contradicción, porque en el mismo control volumétrico viene un RFC del proveedor que justamente no podría ser el mismo. Ahí no se puede ser juez y parte. Ahí hay algún huequito que habría que analizar. Sin embargo, pues no podemos ser tan jueces y partes. Ni yo, proveedor de control volumétrico, me dedico a vender combustible, ni ustedes que se dedican a vender combustible tendrían hay algún conflicto de interés. Pero bueno, solo lo dejo para la plática y la crítica. Nos va a pedir número de permiso, nos va a pedir toda la información que venga de su permiso. Toda la información, cuándo comenzaron, cuál es su número de permiso, el número de la estación, si es que tienen, etcétera, etcétera. También nos va a pedir tanques. ¿Cuántos tanques tienes? ¿En dónde almacenas tu combustible? Si es que eres enajenador, ¿en dónde almacenas tu combustible? ¿Y cuántos dispensadores y mangueras tienes para suministrar? Hablando de una estación de servicio.
Ok. Después también tenemos que dar la descripción de los productos. De acuerdo. Si tú tienes ¿cuántos tanques tienes? Muy bien. Esos tanques, ¿qué registros de medición es el que tienes para esos tanques? Ojo, registros de medición. Algunos no tenemos registros de medición de entrada. Y también, ¿cuántas existencias tienes en esos tanques? Si no tienes un medidor en la entrada y si no tienes un registro para la existencia, un medidor de volumen, pues también no podrías saber y ni digitalizar la información que tienes en esos tanques. Entonces, la importancia de tener instrumentos de medición. Ok, ya declaraste tus tanques, ya declaraste con qué mides la entrada y ya declaraste con qué mides la existencia. Tus recepciones. Como tienes medidores de entrada, dime cuántas recepciones tienes. Aquí viene la recepción y el complemento. Ojo con esto. Cuando tú tienes una recepción, ahí tenemos una discrepancia natural entre lo que se recibe y lo que dice la factura. Nunca es perfecto, siempre hay una diferencia. Menor, pero diferencia. ¿Qué tenemos que entregar a la autoridad? Los dos valores. Muy bien, yo compré 20,000 litros de algo, de combustible líquido, voy a ponerlo así nada más. Muy bien, lo mido, lo recepciono, en mi tanque ya incrementó 19,987 litros, pero mi factura dice 20,001 litros, ¿verdad? Entonces tenemos que poner la cantidad que se recibió y la factura. ¿Va a haber una discrepancia? Sí, hay tolerancias para eso, pero tenemos que entregar los dos, lo que yo recibí y lo que yo compré fiscalmente. Y luego las entregas. También tenemos que decirle a la autoridad, yo entregué, si soy una estación de servicio, yo vendí. ¿Cuánto vendí? Hice 20 entregas de 100 litros, entonces 2,000 litros fue lo que entregué y tengo que entregar su complemento. ¿Cuál es el complemento? Sus facturas. Sí, entregué 2,000 litros y aquí están las facturas por 2,000 litros. No tengo otra forma. Aquí hago también un paréntesis. Recordemos que para la autoridad solo existen 3 formas de entrega. Salidas, podría decirse en otro título, salidas. O es una salida enajenada, vendida, con una factura, que es venta. Es una salida por recirculación, que es un jarreo, y eso solo puede hacerlo una autoridad pertinente, que es un tercero con autoridad, que te va a llegar a calibrar, y algo que se llama consignación. Esa consignación solo la da Pemex con ciertas estaciones de servicio y consiste en yo te entrego tanto combustible y después paso por él. Y los vas a registrar como consignación en esas salidas para que en el control volumétrico digas, eso me lo diste a mí porque yo te lo presté en algún momento. Consulta. ¿Dónde queda el autoconsumo? Buenísima pregunta, Bernardo. ¿Cómo estás? Buen día. El autoconsumo, el autoconsumo dentro de la estructura del control volumétrico no viene como tal, no viene la definición de la estructura. Entiendo que es una práctica recurrente. Yo mismo me lo consumo para los efectos que sean. Ahí tenemos que hacer un complemento adicional en una estructura donde no es una entrega, es una aclaración. No tengo un formato dentro del control volumétrico que me diga autoconsumo. Y esa es la importancia también de platicar con los clientes de autoconsumo. ¿Cómo van a declarar esas salidas si yo solo compré, pero no vendí porque soy autoconsumo? De acuerdo, consumiste cuánto y habría que salir esas entregas y declarar cómo las consumiste y a dónde las mandaste o en qué te los consumiste. Porque no existe un documento fiscal para ese autoconsumo. No sé si quedó respondida tu pregunta, tu duda, Bernardo.
Gracias por participar. Hablamos de las entregas con sus complementos. La autoridad dice, tú tienes que determinarme todo lo que sacas, todo lo que entregas y debe tener un complemento de factura o en su defecto, dime qué hiciste con ese combustible. Hay que hacer la aclaración. Y vienen los dispensadores. Los dispensadores de ventas, también hay que decir, yo tengo todos estos elementos de instrumentos de medición con el que estoy haciendo esas entregas. Así como tenemos instrumentos para las entradas, tenemos para las salidas, que son los dispensadores. Y tenemos que declarar, tengo tantos dispensadores con este tipo de medidores, con este tipo de tecnología, y tengo estas mangueras de entrega y cada manguera cuántas entregas o ventas hizo con su complemento correspondiente. En la parte superior, digamos que es el consolidado y en la parte inferior es el detalle. Entonces, si yo tengo dos dispensadores o un dispensador de dos lados, pues tengo dos medidores, tengo dos mangueras y en cada manguera tengo que determinar cuánto salió, cuántas ventas hice en uno y cuántas ventas hice en otro con sus respectivas facturas. Y por último, entregar una bitácora. Esta bitácora se ha ido expandiendo a través del tiempo y cada vez tiene más información. Porque esta bitácora no solo se limita a un registro, también se limita también ya se expande al uso del mismo software. En resumen, necesitamos determinar a la autoridad qué hiciste con ese dispensador, qué sucedió. ¿Lo apagaste, lo prendiste, cambiaste un precio, lo calibraste, se dañó? Porque hay bitácoras que necesariamente se generan desde el sistema, desde el registro, pero hay algunas que no. También hay bitácoras del software. Iniciaste una sesión, la cerraste, cuántas veces iniciaste sesión, etcétera, etcétera. Toda esta bitácora ya la genera la plataforma y automáticamente la incorpora aquí. No puede ir un control volumétrico sin bitácora. Definitivamente no hay forma. Te lo regresa, te lo rechaza, te manda el acuse de rechazo. En esa misma bitácora existe el complemento, por decirlo así, de la bitácora son esos escenarios donde no tenemos forma de automatizarlo, o por lo menos es muy difícil. Ejemplo, se fue la luz. En ese momento se va la comunicación y seguramente va a haber en la bitácora una de no hay comunicación y otra de se restablece comunicación en 15 minutos cuando retorna la luz. Pero esa bitácora también hay que apuntarla y hay un elemento en la plataforma donde tú debes poner ese tipo de incidentes que están sucediendo, que también los tiene la plataforma. No solo es esa bitácora, también hay otros escenarios como, ¿qué sucede si se descompone? Se fue la luz, regresó, pero los elementos electrónicos, hay uno que se descompuso, se dañó, se quemó, lo que sucedió, dejó de funcionar y no puedo vender. En ese instante, ¿qué hace la estación de servicio? En ese instante pone su letrero de que no hay servicio y tiene que registrar en su bitácora, esto se dañó, se fue la luz el día 27 de mayo a las 10:39 de la mañana se fue la luz y se dañó la terminal 1, ya no prende, por lo tanto lo estoy cerrando. Y ya lo reporté a mi proveedor, en donde me dio el ticket número 4387. Por eso es una de las razones que nosotros solicitamos siempre, siempre que por favor nos envíen el correo de soporte para que se genere un folio y ese sea uno de los amparos que ustedes deben poner en esas bitácoras para decir, yo ya lo reporté a mi proveedor y me dio el folio 4357 que está en un proceso de corrección y que probablemente me va a tardar la pieza 7 días. Estoy poniendo números hipotéticos, seguramente puede ser más rápido, dependiendo de la falla. Y entonces, si llega algún inspector, algún verificador, decir, ¿por qué está cerrada esta terminal? Aquí está. Se fue la luz, se descompuso y yo tengo ya mi reporte, mi incidente, donde reporté que esto está dañado y la pieza va a tardar 7 días. Por lo tanto,
En este momento está cerrado. ¿De acuerdo? Tenemos que hacer esas aclaraciones. No podemos cerrarlo así arbitrariamente. Hay prácticas donde lo hacemos, pero si está dañado, se tiene que reportar. En la bitácora se tiene que hacer todo. Le digo, hay bitácoras del sistema, bitácoras del registro y esos otros incidentes que suceden que también hay que reportarlos. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Creo que no. ¿Alguien? Luis Alberto Alavés Pérez. Permiso de la CRE. A ver, es necesario. No entiendo del todo. No sé si tienes forma de que nos puedas hablar, con mucho gusto te escucho para empresas de autoconsumo para uso propio. Ya, creo que ya te entendí. Mira, a partir de este año, todas las empresas de autoconsumo, ok, creo que ya te entendí. A partir de este año, todas las empresas de autoconsumo, aunque no tuvieran permiso, están obligadas al control volumétrico. Yo sé que en el sistema te está pidiendo un permiso porque originalmente era así. Sin embargo, tenemos que buscar la forma de hay un tipo de usuario genérico en donde vamos a estar declarando con tu RFC nada más. ¿Sí? Ahí sí, como tú tienes un RFC y eres persona física o moral, ahí sí no hay vuelta de hoja. Si eres alguien conocido por el SAT, lo único que no tienes es un permiso para autoconsumo, sin embargo, sí te estamos obligados a generar el control volumétrico. Y ahí sí te podemos ayudar con mucho gusto. Ahora, ¿cuáles son los medidores autorizados? Bueno, las tecnologías para medición no está limitando la autoridad. Puedes utilizar desplazamientos positivos, másicos o inclusive de otros tipos. La autoridad no está limitando, siempre y cuando esté validado por un tercero para su calibración en donde esté midiendo correctamente. O sea, no está limitando el uso de algún registro específico. Ojo con esto, en este momento no está limitando la tecnología. Sin embargo, sí está pidiendo en la 250 y ¿qué es? 259 SE 2022 que deben cumplir con ciertas características de sus equipos. Ojo, no te dice cualquier marca, cualquier modelo, cualquier tecnología. Sin embargo, ya puso en la 259S de 2022 las características como instrumentos de medición que deben tener. Entonces, yo creo que sí vale la pena, hay que echar un ojito ahí para que tu equipo, si por alguna razón no está cumpliendo con eso, entonces probablemente es candidato a ser reemplazado, pero no entramos en una definición o una marca específico modelo. Ojo con esto, hasta este momento, porque en esa misma está solicitando que los medidores, los registros, tengan una certificación de modelo prototipo. Y entonces entonces sí va a haber modelos específicos. Ojo con eso. Digo, ahorita no te está limitando, en este momento. En este momento la urgencia es, la autoridad te dice, dime qué estás haciendo con el combustible, por favor. ¿Estás comprando miles de litros? Dime qué estás haciendo con él, para que no seas un sospechoso fiscal. Porque dicho sea de paso, ya hay un, ya hay un documento en el Diario Oficial de la Federación donde la revocación de firmas digitales y sellos digitales no quede exclusiva para el SAT. Ya delegó funciones a la nueva CRE que hoy cambió de nombre, ya delegó funciones para que ellos también, si te piden una información y tú te niegas a entregarlo en los plazos correspondientes,
ellos ya te pueden revocar la firma digital también. Entonces, ya no es uno solo, ya no es solo el SAT. El SAT dijo, yo te dejo a los tuyos y si tú consideras que no te están entregando la información, también va para abajo. Entonces, cuidado con eso. TSM, transportistas de autoconsumo. ¿Cuáles son los medidores autorizados? Ok. Habría que revisar cuál es tu, los registros que tienes. En el caso del diésel, particularmente, sí existen modelos prototipos para medidores. Entonces, Pegasus, que es un servidor, está dando la plática. Nosotros sí tenemos medidores, registros certificados para la venta y control del combustibles con las NOMS correspondientes. ¿Sí? Ahí sí existen esos modelos ya definidos, con mucho gusto te podemos ayudar. Y debe cumplir con un modelo prototipo, debe cumplir con la NOM, la 01, la 05, la 182, etc. Hay diferentes normativas que deben cumplir específicamente para esos combustibles. Ahí sí te podemos ayudar a revisar. Si el dispensador que tienes en este momento no cuenta con esas certificaciones, sí te verías obligado a renovar tus equipos por unos que sí cuenten. Pero no nos confundamos, ojo con esto, no nos confundamos. Si es necesario y lo debes hacer, pero en este instante la prioridad también es entregar tus controles volumétricos. O sea, hoy ya se nos juntó la lluvia y el frío, ¿verdad? Entonces, no sé si respondí a tu pregunta, pero sí es importante tener en consideración esas dos cosas. Que efectivamente debes cumplir con tus dispensadores, pero paralelamente y con forma urgente es cumplir con tus controles volumétricos a la de ya. Antes que nos llegue un aviso, ¿eh? Y yo ya vi los avisos, personalmente vi el documento como viene por el SAT. Y efectivamente te mandan una notificación donde dice Servicio de Administración Tributaria y dirigido a la razón social, a la persona moral, donde te dice, dado que infringiste los artículos tal, 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 te dan allí todo un rollo de todos los artículos que infringiste, te revocamos el certificado de sello digital y ¡zas! En ese instante ni al SAT puedes ingresar. Entonces, difícil. Sí recomiendo que ya, pues vayamos preparando esa información para que ustedes puedan declarar sus controles volumétricos. Perdón la palabra, pero con urgencia. Ya es urgente. No es. Antes decíamos que ahí venía el coco. No, el coco ya está con nosotros. No sé si hay otra pregunta. Parece que no. Bueno, eh, aprovecho únicamente el espacio que nos queda. Este, nosotros ya tenemos esa plataforma que les va a apoyar, que les va a ayudar a generar sus controles volumétricos. Para esto, necesitamos sentarnos con ustedes a ver qué tienen, cómo los podemos ayudar, qué información tienen, cuál es el escenario, porque definitivamente tenemos que partir de lo que hay, no de lo que debería ser en este momento para el pasado, porque me queda claro que omitimos varias cosas en el pasado. Sin embargo, pues sí tenemos que entregar la información y seguramente tienen información, solo hay que saber de dónde partimos. Tenemos la plataforma para todo, desde los equipos de medición para generar y llevar los controles volumétricos, además del software para los controles volumétricos. De esa información que se genere, procesamos los controles. Si no tienes ese equipamiento porque no lo adquiriste en su momento, porque lo acabas de hacer, tenemos que sentarnos a ver también cómo te podemos ayudar con esto. Yo estoy a los clientes que ya nos
nos dieron la confianza y que ya les generamos la plataforma para generar sus controles, vamos a hacer ya un taller recurrente para el llenado de esa información y ver todos estos escenarios. Algunos ya van avanzados, algunos todavía no, pero ¿cómo podemos ayudarlos a generar la información? Mejor dicho, a declararla. La información ya la tienen ustedes. Seguramente vamos a encontrar alguna forma para hacer esta declaratoria en estos formatos. Los que ya tienen la plataforma adquirida, el día jueves vamos a hacer una plática es un taller, mejor dicho, es un taller de cómo llenar esta información, cómo llenar los datos, cómo poner la información de mis registros, cómo poner la información de mis permisos y cómo generar el control volumétrico. Dado que son varios, sí vamos a hacer este taller y yo creo que vamos a hacer un taller por semana por lo menos para dudas específicas de cómo usar la plataforma. Hay algunos clientes que por la urgencia, eso sí lo estamos ayudando de extrema urgencia porque ya están multados, entonces esos ya les estamos generando los archivos, les estamos ayudando directamente ayudándoles a juntar la información que ellos tienen y a procesarlas para entregar sus archivos. Ahí sí no hay vuelta de hoja, porque además pues esos ya tienen los días, pues suena feo contados, pero en realidad los días tienen de prórroga para entregar esta información, ya no hay de otra. Entonces, sí, les agradecemos. Sigo, si no hay ninguna otra pregunta, pues les agradezco que su participación. Hagan extensivo esto, por favor. Estamos para ayudarles. ¿Cuándo tenemos que enviar el aviso de certificado dictamen de equipos y programas para los controles volumétricos? Cuando ya estés listos con tus archivos. Ese documento, incluso en la misma plataforma, te ayuda a generarlo. Es este. Es este. La misma plataforma te ayuda a generarlos con todos los datos que evidentemente ya llenamos. Si tú tienes instrumentos de medición, ahí mismo los leemos. Si tú no los tienes o son otros o tenías otros, te ayudamos a llenar esta información. Y este documento tú tienes que decirle a Hacienda, mira, te voy a comenzar a enviar los archivos de controles volumétricos. Aquí te aviso todo lo que tengo, todo lo que adquirí, aquí está. Aquí te declaro mis equipos, mis medidores, mi software, etcétera. Aquí está todo. Y en ese instante ya podría subirlo al SAT. Entonces, ¿cuándo tendrías que hacerlos? Cuando estés listo. ¿Cuándo estás listo? Cuando tengas los archivos. Otra observación que quiero hacer, aprovechando este comentario. Cuando tenemos cierto grado de ociosidad, lo digo con todo respeto, pero cuando subimos un archivo, uno, para ver qué pasa, los bots del SAT en ese momento detectan y te dicen, ya me mandaste el de enero 2025, qué bueno, te doy tu acuse, perfecto, pero mándame los otros, te van a empezar a llegar requerimientos de los anteriores porque los necesitas tener. Entonces, sí es importante estar preparados con los archivos cuando ya estén listos para entonces subirlos, porque seguramente esos bots del SAT te van a empezar a bombardear solicitándole todos los que te hacen falta. Entonces, hay que tener cuidado con eso. TSM, no sé si respondimos a tu pregunta o si tienes alguna pregunta adicional. Si alguien quiere abrir el micrófono, con muchísimo gusto podemos responderles. Bueno, creo que no. Muy bien. Pues les agradezco muchísimo, muchísimo su tiempo. Si no hay otra pregunta, les va a llegar la invitación a los que ya tienen adquiridos esta plataforma para ver el llenado y dudas que tenemos de esta plataforma. Muy bien. Muchísimas gracias nuevamente y nos vemos la próxima semana. Gracias. Gracias a ustedes.